Bienvenidos a Resúmenes de Libros, donde desentrañamos las ideas más poderosas de las obras literarias que han marcado la historia. Hoy nos sumergiremos en uno de los tratados más influyentes de todos los tiempos, El arte de la guerra de Sun Tzu. Este libro no es solo un manual sobre tácticas militares, sino una guía de estrategia, liderazgo y psicología. Acompáñanos mientras exploramos cómo las enseñanzas de Sun Tzu, escritas hace más de 2000 años, siguen siendo aplicables no solo en el campo de batalla, sino en la vida cotidiana, los negocios y más allá. Sun Tzu, un nombre que resuena con la estrategia y la sabiduría, fue un general, estratega militar y filósofo de la antigua China, cuya influencia se ha extendido mucho más allá de los campos de batalla. Su obra maestra, El arte de la guerra, escrita durante el tumultuoso período de los estados combatientes, ha perdurado a lo largo de los siglos como un pilar de la estrategia militar y más allá. Este período, que abarcó desde el 475 hasta el 221 a.C., fue una era marcada por la desintegración de la autoridad centralizada, dando paso a reinos beligerantes en constante lucha por la supremacía y el territorio. La relevancia de Sun Tzu en esta era no puede subestimarse. En un tiempo donde la guerra era un estado constante más que una ocurrencia esporádica, su capacidad para comprender y articular los fundamentos de la estrategia militar no solo lo convirtió en una figura legendaria en su propio tiempo, sino también en una influencia perdurable en las generaciones futuras. Lo que distingue a Sun Tzu no es solo su genio estratégico, sino también su profundo entendimiento de la naturaleza humana y la psicología, elementos que consideró cruciales en el arte de la guerra. El arte de la guerra es más que un manual militar, es un tratado sobre la estrategia que se aplica en varios ámbitos de la vida. Sun Tzu enseña que la verdadera sabiduría en la guerra no proviene de la búsqueda del conflicto, sino de la capacidad de lograr los objetivos sin luchar, mediante la estrategia y la sabiduría. Sus enseñanzas enfatizan la importancia de la preparación, el conocimiento del enemigo y de uno mismo, y la ventaja de la sorpresa. Estos principios, aunque enmarcados dentro del contexto de la guerra, son igualmente aplicables en la negociación, la estrategia empresarial y la gestión de conflictos. La influencia de Sun Tzu se ha sentido a lo largo de la historia en diversas culturas y campos. En el mundo empresarial, sus estrategias se han utilizado para navegar la competencia de mercado y liderar equipos con eficacia. En la política, sus ideas sobre el poder, el liderazgo y la estrategia han informado las tácticas y campañas. Incluso en el ámbito personal, el arte de la guerra ofrece lecciones sobre el autoconocimiento, la disciplina y la resolución de conflictos. El legado de Sun Tzu y El arte de la guerra radica en su universalidad y atemporalidad. A pesar de haber sido escrito hace más de 2 milenios, el tratado sigue siendo profundamente relevante. Su enfoque en la estrategia por encima de la fuerza bruta, en la psicología por encima del poder puro, y en la adaptabilidad por encima de la rigidez, resuena en un espectro amplio de desafíos humanos. Sun Tzu enseñó que la mayor victoria es aquella que se logra sin combatir, una noción que invita a la reflexión en una era donde el conflicto y la competencia están omnipresentes. La era de los estados combatientes, con su constante estado de guerra y su demanda de innovación táctica, proporcionó el telón de fondo perfecto para que las enseñanzas de Sun Tzu florecieran. Fue un tiempo que demostró cruelmente las consecuencias del fracaso y la recompensa de la astucia. En este contexto, el arte de la guerra sirvió como una guía crucial no solo para la supervivencia, sino para la prosperidad en un mundo inmerso en la incertidumbre y el cambio. En conclusión, la obra de Sun Tzu trasciende su origen militar para tocar la esencia de la estrategia en todas sus formas. Su comprensión de la guerra, enraizada en la filosofía y la observación de la naturaleza humana, ofrece lecciones que van más allá del campo de batalla, hacia la esfera de la vida cotidiana y la toma de decisiones. El arte de la guerra sigue siendo una obra imprescindible para aquellos que buscan entender la estrategia, ya sea en el ámbito militar, empresarial, político o personal. En la dinámica interminable de conflicto y resolución que caracteriza la experiencia humana, las enseñanzas de Sun Tzu siguen siendo un faro de sabiduría y perspicacia. Capítulo 1. Planes iniciales. En el primer capítulo de El arte de la guerra, Sun Tzu establece la importancia fundamental de la planificación y la estrategia en la preparación para cualquier enfrentamiento o desafío. Él sostiene que la guerra, una manifestación de conflicto que debería evitarse siempre que sea posible, requiere una consideración cuidadosa y un análisis detallado antes de entrar en ella. Sun Tzu promueve el uso de la diplomacia y las tácticas estratégicas como medios para superar al enemigo sin la necesidad de luchar.
La eficiencia y la economía son centrales en la visión de Sun Tzu sobre la estrategia bélica. Él argumenta que, si el conflicto es inevitable, entonces debe abordarse de manera que asegure la victoria rápida y decisiva, minimizando así los costos y las pérdidas. Esto no solo se refiere a las pérdidas humanas y materiales, sino también a los costos morales y psicológicos de la guerra. La estrategia, según Sun Tzu, debe ser tan completa y bien pensada que el enemigo quede desmantelado antes de que la batalla real comience, a través de maniobras que confundan, desmoralicen y dividan sus fuerzas. Sun Tzu también enfatiza la importancia de conocer tanto al enemigo como a uno mismo. La ignorancia en cualquiera de estas áreas puede resultar en fracasos catastróficos. La victoria, enseña, proviene de la preparación y la comprensión no solo de las capacidades propias sino también de las del adversario y del contexto en el que se librará el conflicto. Capítulo 2. La guerra real. En el segundo capítulo, Sun Tzu se adentra en los elementos cruciales que deben ser evaluados antes de emprender acciones militares. Los 5 factores esenciales que destaca son la moral, el clima, el terreno, el mando y la doctrina. Estos componentes son piedras angulares para la formulación de cualquier estrategia exitosa. Moral. Sun Tzu identifica la moral como un elemento clave en la guerra. Un ejército motivado, con una fuerte creencia en la causa que defiende y en sus líderes, luchará con mayor efectividad y resistencia. La moral puede ser influenciada por numerosos factores, desde el liderazgo hasta las condiciones de vida y las recompensas prometidas por el servicio. Clima. El clima y las estaciones del año afectan significativamente las operaciones militares. Sun Tzu aconseja considerar cómo las diferentes condiciones climáticas impactarán tanto en las propias fuerzas como en las del enemigo. La lluvia, el frío, el calor y otros factores naturales pueden influir en la moral, el movimiento y la efectividad en combate. Terreno. La comprensión del terreno es fundamental para la estrategia militar. Conocer los detalles del campo de batalla, desde sus caminos y obstáculos hasta los lugares más propicios para la emboscada, puede otorgar una ventaja decisiva. El terreno influye en la planificación de la logística, el movimiento de tropas y la selección de campos de batalla. Mando. La calidad del liderazgo es crucial para el éxito. Un comandante competente, que entiende la estrategia, la táctica y el bienestar de sus tropas, puede inspirar confianza y extraer el máximo potencial de sus fuerzas. El liderazgo afecta directamente la moral y la capacidad de un ejército para responder a situaciones inesperadas. Doctrina. Este factor se refiere a la organización, la formación y la provisión del ejército. Una fuerza bien entrenada, adecuadamente suministrada y eficientemente organizada será más efectiva en combate. La doctrina también incluye los principios y normas que guían la conducta militar y la toma de decisiones. Sun Tzu insiste en que estos 5 factores deben ser considerados cuidadosamente por cualquier líder que busque el éxito en la guerra. La evaluación y el equilibrio de estos elementos pueden determinar el resultado de los conflictos mucho antes de que las fuerzas se encuentren en el campo de batalla. La verdadera maestría en el arte de la guerra, según Sun Tzu, se logra cuando se gana sin combatir, a través de la superioridad estratégica y la preparación impecable. Capítulo 3. Estrategia de ataque. Sun Tzu en el tercer capítulo de El arte de la guerra, profundiza en la estrategia de ataque, considerándola el corazón de la guerra y el camino hacia la victoria sin conflicto. Para él, la esencia de la estrategia militar no reside en la destrucción por la fuerza, sino en vencer al enemigo mediante la astucia, la adaptabilidad y la sorpresa. La adaptabilidad es vista como una cualidad esencial para cualquier líder o ejército. Sun Tzu insiste en que las tácticas y estrategias deben ser fluidas, adaptándose constantemente a las circunstancias cambiantes y a las acciones del enemigo. La capacidad para cambiar de táctica rápidamente y de manera inesperada puede desorientar y desmantelar al oponente, incluso antes de que la batalla comience. La sorpresa, por otro lado, se convierte en un arma poderosa cuando se utiliza correctamente. Sun Tzu aconseja atacar donde el enemigo no lo espera y cuando menos lo espera, desplegando fuerzas de manera que se maximice la ventaja estratégica mientras se minimiza el riesgo y el esfuerzo. La máxima expresión de la estrategia, según Sun Tzu, es conquistar al enemigo sin luchar. Esto implica una comprensión profunda de la psicología del adversario, sus fortalezas y debilidades, y la habilidad para manipular estas variables a favor propio. La victoria más elevada es subyugar al enemigo de tal manera que la lucha sea innecesaria, pues ya se ha ganado en el ámbito estratégico. Capítulo 4. Formación.
En el cuarto capítulo, Sun Tzu se enfoca en la formación y las tácticas militares, elementos cruciales que deben ser adaptados a las condiciones particulares de cada enfrentamiento. El autor subraya que no hay una única formación o táctica que garantice el éxito en todas las situaciones. En cambio, la clave reside en la flexibilidad y la capacidad para adaptarse a la situación del enemigo y al entorno. Las formaciones deben ser seleccionadas y modificadas en función de múltiples factores, incluyendo el terreno, el clima, la disposición y el número de fuerzas propias y enemigas. La elección adecuada de una formación puede proporcionar ventajas tácticas significativas, facilitando la defensa y el ataque efectivos. Sun Tzu advierte sobre los peligros de adherirse rígidamente a un plan o formación. La rigidez en la estrategia y la táctica puede llevar al desastre si el enemigo logra anticipar y contrarrestar los movimientos. Por el contrario, la capacidad para ser impredecible y adaptar las tácticas a medida que evoluciona la batalla puede desorientar y superar al adversario. Además, Sun Tzu enfatiza la importancia de la moral y el liderazgo dentro de la formación. Una formación bien organizada y dirigida por un líder competente e inspirador puede aumentar significativamente la moral y la eficiencia del ejército, mientras que una formación desordenada y mal liderada es propensa a la confusión y al fracaso. En resumen, tanto en la estrategia de ataque como en la formación, Sun Tzu destaca la importancia de la adaptabilidad, la sorpresa y la comprensión profunda del enemigo y del entorno. La victoria, según él, se logra no solo con la fuerza, sino con la sabiduría, la previsión y la flexibilidad. Estos capítulos reflejan el núcleo del pensamiento de Sun Tzu. En la guerra, como en la vida, la verdadera maestría se logra a través de la adaptabilidad, la anticipación y la estrategia inteligente. Capítulo 5. Energía y poder. En el quinto capítulo de El arte de la guerra, Sun Tzu profundiza en los conceptos de energía y poder, utilizando la metáfora del agua para ilustrar la estrategia ideal en el combate. Al igual que el agua, que naturalmente fluye por el camino de menor resistencia, Sun Tzu aconseja que en la guerra, uno debe ser como el agua, adaptándose a la forma del enemigo y al terreno, y buscando siempre la manera más eficiente y menos conflictiva de alcanzar el objetivo. La energía en la guerra, según Sun Tzu, no proviene simplemente de la fuerza bruta o del número de soldados, sino de aprovechar la dinámica entre la firmeza y la flexibilidad. La firmeza se refiere a la capacidad de mantener la integridad, el orden y la resolución en la estrategia y las tácticas, mientras que la flexibilidad implica la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno, las circunstancias y las acciones del enemigo. Sun Tzu argumenta que la verdadera habilidad en la guerra se demuestra al utilizar la energía de forma efectiva, dirigiendo la fuerza con inteligencia y adaptabilidad, sin malgastar recursos en enfrentamientos directos y prolongados. Al canalizar la energía correctamente, se pueden lograr victorias decisivas con el mínimo esfuerzo y resistencia. Capítulo 6. Puntos débiles y fuertes. En el sexto capítulo, Sun Tzu aborda la importancia de reconocer y explotar los puntos débiles del enemigo mientras se protegen los propios. La clave para una estrategia exitosa reside en la habilidad para identificar las áreas de vulnerabilidad del adversario y atacarlas de manera que desequilibre y desmantele sus fuerzas, al mismo tiempo que se fortalecen y ocultan las propias debilidades. Sun Tzu enseña que la estrategia debe ser fluida y adaptable, capaz de cambiar en respuesta a las fluctuaciones del campo de batalla y las maniobras del enemigo. Este enfoque dinámico permite al estratega mantener al enemigo en un estado constante de incertidumbre y desventaja, dificultando su capacidad para formular una respuesta efectiva. El estratega debe ser como el agua, afirma Sun Tzu, moviéndose con agilidad y precisión, llenando los vacíos dejados por el enemigo y evitando el enfrentamiento directo con sus puntos fuertes. Al centrar la atención en los puntos débiles del enemigo y proteger los propios, se pueden evitar las batallas innecesarias y conducir a una victoria más segura y menos costosa. En resumen, los capítulos 5 y 6 de El arte de la guerra destacan la importancia de la adaptabilidad, la percepción y el uso inteligente de la energía en la estrategia militar. Sun Tzu presenta un enfoque de la guerra que equilibra la fuerza con la sabiduría, la firmeza con la flexibilidad, y enfatiza la necesidad de una comprensión profunda de los propios puntos fuertes y débiles, así como los del enemigo. Estos principios, aunque formulados en el contexto de la guerra antigua, continúan siendo relevantes en la toma de decisiones y la estrategia en numerosos campos de la vida moderna. Capítulo 7. Maniobra.
En el séptimo capítulo de El arte de la guerra, Sun Tzu se centra en la maniobra y el movimiento como elementos esenciales en la estrategia militar. La maniobra, más que el mero desplazamiento de tropas, es el arte de posicionar y reubicar las fuerzas de manera que se maximicen las ventajas estratégicas mientras se mantienen el enemigo en la incertidumbre y la desorientación. Sun Tzu sostiene que la maniobra eficaz permite a un ejército adaptarse a las circunstancias del campo de batalla, aprovechar las oportunidades que surgen y evitar enfrentamientos desventajosos. La movilidad y la flexibilidad son vitales, ya que permiten que un ejército se adapte rápidamente a los cambios, reaccione a las acciones del enemigo y explote sus debilidades. La maniobra también implica el uso de engaños y estratagemas para confundir y desmoralizar al oponente. Sun Tzu aconseja simular desorden, debilidad y retirada cuando se es fuerte, y proyectar fuerza y confianza cuando se es vulnerable. El objetivo es engañar al enemigo, induciéndolo a cometer errores que puedan ser explotados. Una maniobra exitosa requiere una comprensión profunda del terreno, la capacidad de anticipar las acciones del enemigo y la habilidad para coordinar movimientos complejos de forma rápida y precisa. Sun Tzu enfatiza que la victoria en la guerra a menudo se decide por la habilidad de un comandante para maniobrar de manera efectiva, más que por la superioridad numérica o el armamento. Capítulo 8. Variaciones y adaptabilidad. El octavo capítulo trata sobre la importancia de la variación y la adaptabilidad en la estrategia militar. Sun Tzu argumenta que la rigidez y la previsibilidad conducen al fracaso, mientras que la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a situaciones inesperadas son clave para el éxito. En este capítulo, Sun Tzu insta a los líderes a ser versátiles y creativos en su pensamiento estratégico. Deben estar preparados para cambiar de táctica y estrategia en respuesta a las condiciones cambiantes del campo de batalla y las acciones del enemigo. La adaptabilidad implica estar abierto a nuevas informaciones y estar dispuesto a abandonar planes previos cuando ya no son viables. Sun Tzu también destaca la importancia de la improvisación y la innovación. Frente a situaciones inesperadas, un líder debe ser capaz de concebir y ejecutar nuevos planes de manera rápida y efectiva. Esta capacidad de adaptación no solo permite responder a los desafíos, sino también aprovechar oportunidades que otros podrían pasar por alto. La variabilidad en la estrategia también incluye la diversificación de tácticas y formaciones, el uso creativo del terreno y la modificación de los métodos de ataque y defensa para confundir y contrarrestar al enemigo. Sun Tzu advierte contra el exceso de confianza en los métodos probados y destaca que la verdadera maestría en el arte de la guerra proviene de la capacidad de responder de manera flexible a cada situación única. En resumen, los capítulos 7 y 8 de El arte de la guerra subrayan la importancia crítica de la maniobra, la variación y la adaptabilidad en la estrategia militar. Sun Tzu presenta un enfoque de la guerra que valora la agilidad, la astucia y la innovación sobre la fuerza bruta y la rigidez. Estos principios no solo aplican a la guerra, sino también a cualquier desafío o competencia en la vida moderna, donde la capacidad de adaptarse y responder a condiciones cambiantes a menudo determina el éxito o el fracaso. Capítulo 9. El ejército en marcha. En el noveno capítulo de El arte de la guerra, Sun Tzu aborda las complejidades y desafíos asociados con el movimiento de un ejército. La logística, según Sun Tzu, es un aspecto fundamental de la estrategia militar que a menudo puede determinar el éxito o el fracaso de una campaña. El traslado de tropas no es simplemente un acto físico de moverse de un punto a otro, implica una planificación cuidadosa, considerando la formación, el suministro y la moral de las tropas. La formación durante la marcha debe ser tal que permita tanto la movilidad como la capacidad de responder rápidamente a ataques o cambios en la situación. Sun Tzu subraya la importancia de mantener un orden y una estructura que aseguren la protección y la eficiencia del ejército en movimiento. La disciplina es crucial, ya que un ejército desorganizado es vulnerable a los ataques y dificulta la ejecución efectiva de los planes. La provisión de suministros es otro aspecto crítico discutido por Sun Tzu. Un ejército necesita comida, agua, armas y otros suministros para mantenerse operativo. La planificación logística debe garantizar que estos recursos esenciales estén disponibles y puedan ser entregados a las tropas sin interrupciones significativas. Sun Tzu advierte sobre los peligros de depender demasiado de los suministros locales o de los recursos del enemigo, ya que esto puede conducir a vulnerabilidades y limitaciones. Capítulo 10. Clasificación del terreno.
Sun Tzu presenta una clasificación detallada de los tipos de terreno en el 10º capítulo, argumentando que el conocimiento y la comprensión del terreno son fundamentales para la planificación y ejecución estratégicas. Identifica 9 tipos de terrenos distintos, cada uno con sus propias características, ventajas y desventajas. 1. Terreno dispersivo, es el terreno propio o familiar, donde es crucial mantener la moral alta y la cohesión. 2. Terreno fronterizo, un terreno que limita con otro estado y requiere estrategias cautelosas para evitar provocaciones innecesarias. 3. Terreno clave, áreas estratégicamente importantes que deben ser controladas o defendidas a toda costa. 4. Terreno abierto, terreno nivelado que no beneficia ni perjudica a ningún lado, donde la velocidad y la movilidad son esenciales. 5. Terrenos de encrucijada, puntos donde se encuentran varios estados, significativos para formar alianzas o lanzar operaciones conjuntas. 6. Terreno difícil, terrenos complicados como montañas o bosques, donde el movimiento es difícil y la planificación cuidadosa es esencial. 7. Terreno enclavado, áreas rodeadas por otros estados, que requieren diplomacia y estrategias defensivas. 8. Terreno mortal, situaciones donde la supervivencia del ejército está en juego, y la lucha es la única opción para asegurar la supervivencia. 9. Terreno desesperado, situaciones en las que el ejército está acorralado, y la única opción es luchar sin la esperanza de retirada. Para cada tipo de terreno, Sun Tzu ofrece estrategias específicas adaptadas a sus desafíos particulares. El entendimiento profundo del terreno permite a un líder militar aprovechar sus características, utilizarlas a su favor y evitar las trampas que pueden llevar al fracaso. En estos 2 capítulos, Sun Tzu destila la esencia de la estrategia militar en términos de logística y geografía. La marcha y la clasificación del terreno no son solo componentes físicos de la guerra, sino también elementos críticos de la estrategia y la táctica que, cuando se manejan adecuadamente, pueden inclinar la balanza del éxito en favor del comandante sabio y calculador. La lección clave es que una preparación meticulosa, una comprensión del entorno y una adaptación constante son indispensables para la victoria. Capítulo 11. Los 9 escenarios. En el 11º capítulo, Sun Tzu expone 9 situaciones o configuraciones comunes en la guerra y ofrece consejos sobre cómo manejar cada una. 1. Dispersión. Cuando las tropas están dispersas, la prioridad es reunirlas. La cohesión es fundamental para la fuerza de cualquier ejército. 2. Facilidad de acceso. En terrenos fácilmente accesibles para ambos bandos, la clave es mantenerse alerta y ser el primero en ocupar el terreno estratégico. 3. Estancamiento. En situaciones de punto muerto, Sun Tzu aconseja crear una ventaja estratégica que incite al enemigo a moverse primero, exponiéndose a ataques. 4. Encierro. Si el enemigo está encerrado, ofrecerle una salida puede ser una estratagema para atraerlo a una trampa. 5. Contienda. En un conflicto directo, la victoria pertenece al que está mejor preparado y responde con mayor agilidad y adaptabilidad. 6. Focalización. Concentrarse en un objetivo estratégico clave, como un punto de suministro o un líder enemigo, puede llevar a una victoria decisiva. 7. Rodeado. Cuando se está rodeado, la prioridad es abrir una vía de escape mientras se evita el pánico entre las tropas. 8. Sobrevivencia. En una situación de supervivencia, conservar las fuerzas y buscar aliados puede proporcionar la oportunidad de revertir la situación. 9. Movimiento desesperado. Cuando todas las opciones parecen agotadas, un movimiento audaz e inesperado puede cambiar el curso de la guerra. Sun Tzu destaca que el conocimiento y la preparación son esenciales en todas estas situaciones. La adaptabilidad, la percepción y la astucia deben guiar las acciones de un líder para asegurar la victoria en los complejos y cambiantes escenarios de la guerra. El mensaje subyacente de estos capítulos es claro: el éxito en la guerra, como en la vida, depende de la capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes y aprovechar las oportunidades a medida que surgen. Capítulo 12. Ataque con fuego. En el 12º capítulo de El arte de la guerra, Sun Tzu introduce conceptos avanzados de guerra, centrándose en el uso estratégico del fuego. Aunque literalmente se refiere al fuego real como arma de guerra, simbólicamente también se puede interpretar como el uso de tácticas psicológicas y de desestabilización.
Sun Tzu destaca que el fuego, ya sea físico o psicológico, puede ser una herramienta poderosa para desmoralizar al enemigo, perturbar sus planes y destruir sus recursos. El autor ofrece varias condiciones bajo las cuales el fuego debe ser utilizado, como la preparación adecuada y la sincronización con otros elementos de la naturaleza y la estrategia general. La clave para un ataque exitoso con fuego es la sorpresa y la precisión, asegurando que el enemigo no pueda responder eficazmente. Sun Tzu también advierte sobre los peligros y responsabilidades del uso del fuego, destacando la importancia de controlar la situación y evitar que el fuego se vuelva contra uno mismo. Capítulo 13. El uso de espías. En el 13º y último capítulo, Sun Tzu aborda la importancia crítica de la información y la inteligencia en la guerra. La figura del espía emerge como una de las herramientas más valiosas para un líder, proporcionando datos esenciales sobre las intenciones, capacidades y condiciones del enemigo. Sun Tzu distingue entre diferentes tipos de espías, cada uno con roles y métodos específicos, desde los que trabajan abiertamente hasta aquellos que operan en secreto. El uso efectivo de espías, según Sun Tzu, requiere sabiduría y sutileza. Los líderes deben saber cómo manejar la información con cuidado, evaluar su autenticidad y emplearla de manera que beneficie su estrategia sin exponer sus propias vulnerabilidades. Además, la lealtad y la motivación de los espías son de suma importancia. Sun Tzu reconoce que el manejo inteligente y ético de los espías es crucial para garantizar su eficacia y fiabilidad. Conclusión. El arte de la guerra trasciende su contexto original como manual militar para convertirse en una obra de sabiduría aplicable a diversos aspectos de la vida y el liderazgo. Sun Tzu no solo ofrece una guía sobre tácticas y estrategias militares, sino que también proporciona lecciones sobre el autoconocimiento, la disciplina, la planificación y la adaptabilidad. La enseñanza central de Sun Tzu es que el verdadero arte de la guerra se basa en la comprensión profunda de uno mismo y del adversario. La introspección y el conocimiento propio son esenciales para anticipar los movimientos del enemigo y prepararse para los desafíos futuros. Al mismo tiempo, entender la naturaleza y la estrategia del oponente permite explotar sus debilidades y evitar sus fortalezas. La victoria más grande, según Sun Tzu, se logra sin combatir. Esta idea resuena a través de los siglos como un llamado a la resolución de conflictos de manera estratégica y pacífica. En lugar de recurrir a la confrontación directa, Sun Tzu aboga por la superación de los adversarios a través de la astucia, la estrategia y la previsión. El arte de la guerra sigue siendo relevante en el mundo moderno, ofreciendo perspectivas valiosas no solo para los líderes militares, sino también para aquellos en negocios, política y cualquier ámbito donde la estrategia y la interacción humana juegan roles cruciales. La obra de Sun Tzu nos enseña que, con la estrategia correcta, la comprensión profunda y la adaptabilidad, los conflictos pueden resolverse y los objetivos alcanzados de manera efectiva y ética. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del arte de la guerra de Sun Tzu. Esperamos que este resumen te haya proporcionado una nueva perspectiva sobre cómo aplicar estrategias milenarias en tu vida diaria y en tus desafíos modernos. No olvides suscribirte a Resúmenes de Libros para más análisis profundos y darle me gusta a este vídeo si quieres ver más contenido como este. ¿Qué lecciones te llevas hoy? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima y recuerda, el mayor triunfo es aquel que se logra sin batallar.